Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo vengo encomendado por el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados para conversar sobre este tema de tanta relevancia. ¿Y por qué de tanta relevancia? Porque aquí estamos hablando de vidas humanas, de personas que se han visto afectadas en sus derechos esenciales, como se ha latamente aquí desarrollado. Ya en los diálogos de Sócrates, para nombrar algún filósofo, se decía que la injusticia es el peor de los males que afecta el alma. Y hoy, probablemente, existen muchas personas que están viviendo en carne propia el drama de la prisión injusta, de aquella prisión que no tiene una causa justificada. Y eso en los casos más extremos, porque efectivamente en lo cotidiano el drogadicto, y lo pongo entre comillas, sufre una exclusión típica de aquellos grupos minoritarios. Cuesta salir del closet o del indoor en este caso. La moral dominante efectivamente es incuestionable. Las drogas, por la gran mayoría de la población, son mal vistas. Algunas más, otras menos, pero en general no hay una buena percepción de la drogadicción como fenómeno social en la población. Pero hay otra moral que ve en estas sustancias extraídas de la naturaleza un valor personal y un valor colectivo, que legítimamente tienen la convicción de actuar correctamente, de actuar conforme a derecho, de actuar en función de sus derechos esenciales. Sin causar daño a nadie, por el contrario, ofreciendo una solución que los de Harvard dirían de ganar-ganar, donde en esta sociedad todos podríamos eventualmente obtener un estado de satisfacción mayor si enfocáramos el problema desde una perspectiva mucho más adecuada. En lo que dice relación con los jueces, yo realmente tengo que hacer aquí un mea culpa. Tengo que poner la cara por aquellos jueces que efectivamente son quienes cometen estas injusticias y privan a las personas de su libertad injustamente. Eso no cabe duda que ocurre, de hecho es constatable. Existen muchos casos en que la Corte Suprema recién ha dicho que una persona no ha cometido delito, sin embargo, durante mucho tiempo ha permanecido en prisión preventiva. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la sociabilización que podemos darle a esas personas para decirles, digamos, que institucionalmente estamos actuando conforme a derecho? Ninguna. Esta solución que se ha venido formando, que viene a transformar, como ya había dicho, el foco del conflicto, que se vivió en un comienzo con esta prohibición general hace 50 años en Estados Unidos, integra todas las visiones, ha convocado a las partes afectadas, ha intentado dialogar con el Ministerio Público, con las policías, con la Defensoría, también con los jueces. Solo falta que aquellos que deciden, que aquellos encargados de tomar la decisión institucional de dictar una ley, escuchen este clamor popular. Tengo que hablar sobre cómo esto afecta a los jueces. Este estado de indeterminación es una indeterminación de carácter normativo, daña la legitimidad del sistema y, evidentemente, daña a las personas que son sujetos de este sistema. Fíjense en los casos con prisiones preventivas en que, como ya señalé, salen libres luego de recién llegar a la Suprema. Hay casos y demasiados. Debemos, no cabe duda, capacitar a los jueces, habilitarlos para que en esta nueva perspectiva tengan otras visiones sobre cómo abocarse a estos casos. Dotarlos, como señalé, de otras competencias y, como dice el doctor y que yo escucho atentamente, dotarlos de competencias más esenciales, más sutiles, que tengan la capacidad de internarse más allá de las posiciones del conflicto en los intereses de cada uno. ¿Qué es lo que pretendemos resolver realmente frente a los problemas que se nos presentan? Pero no solo en este ámbito, es también una tarea de los fiscales, es una tarea de los defensores y principalmente, creo yo, de las policías. ¿Por qué de las policías? Es un hecho que en muchos casos a estos les cuesta discriminar, y no discriminar en un sentido negativo, sino que en un sentido positivo. Discriminar en que frente a un caso concreto, si están o no legitimados para actuar con la fuerza estatal. Discriminar si esa persona a la que van a castigar con el poder directo del Estado
está cometiendo un acto ilícito o está actuando dentro de la órbita de sus derechos esenciales. Es por eso que yo creo sumamente relevante que en estos casos las policías sean habilitadas. Y aquí yo también debo decir que la discusión parlamentaria ha sido extremadamente limitada. Se ha limitado a cuántas plantas más, cuántas plantas menos, pero el foco del problema no está ahí. El foco del problema es que las personas que integran este sistema de persecución penal no están capacitadas para entender este nuevo paradigma. ¿Cómo le vamos a pedir a un policía que durante años le han enseñado que frente a una planta de marihuana tiene que simplemente arrancarla, tomarlo preso con la fuerza, meterlo a la cuca y llevarlo a la comisaría para iniciar el procedimiento con los fiscales? ¿Cómo le pedimos a él que actúe diferente si nadie ha ido a una comisaría a decirle cómo es la forma correcta de actuar? Para eso, creo yo que es esencial que en cualquier discusión legislativa se establezcan protocolos de actuación de las policías en estos casos. Segundo, cualquier proyecto de ley debe contener una norma para que los jueces obligatoriamente vayan a dar charlas a las comisarías, habiendo previamente realizado un curso impartido por la Academia Judicial y mandatado también por la Corte Suprema, que como sabemos es una corte en la actualidad muy progresista en este sentido. Creo también necesario que debe establecerse en cualquier proyecto de ley que se discuta un recurso extraordinario de revisión, conocido por la Corte Suprema. Muy simple, una admisibilidad y una vista. ¿Para qué? Bueno, los que somos abogados aquí sabemos que existe un principio a nivel penal que se llama de la ley favorable al reo, la ley penal favorable retroactiva al reo. Si nosotros llegamos a establecer una legislación que en términos generales beneficia la posición por la cual fueron condenados muchos con anterioridad a la ley, necesariamente debemos revisar casos, debemos hacer una auditoría general, debemos ver si en la actualidad existen casos donde haya presa gente injustamente y que un tribunal conozca de este asunto y analice si es que efectivamente se actuó o no en derecho en ese caso. Creo también que es conveniente no perder de vista la centralidad de todo este problema y desde el punto de vista jurídico, que es lo que a mí me compete. Todo tipo penal, todo tipo jurídico que pretende atribuirle responsabilidad penal a una persona tiene una faz objetiva y una faz subjetiva, tiene dos caras. La ley actual solo expresa en su texto la faz objetiva del tipo. Aquella persona que tenga alguna droga en su poder será sancionada con. Y puede tenerla, transportarla, en fin, hay un montón de verbos. Pero la faz subjetiva, que en algunos tipos penales sí está expresada, en este caso no. Y bueno, no sé, el Ministerio Público lo que ha hecho desde la dictación de la ley 19.366, que fue la que eliminó esta faz subjetiva del tipo penal de tráfico ilícito, ha dicho que en el fondo aquí existe una especie de presunción de derecho a su favor. Es decir, que no está obligado a acreditar el dolo o la intención positiva de causar daño al aspecto subjetivo de este tipo penal. Eso es un error dogmático, un error doctrinario y es un error que se ha venido dando históricamente en las tribunales de justicia y que recién ahora la Corte Suprema ha corregido y solo se ha hecho sobre la base de la argumentación. Solo por la vía de expresar argumentos hemos convencido a los tribunales que la posición en la que estaban es equivocada. Y digo estamos porque yo debo reconocer que en su oportunidad participé activamente también en la argumentación para defender el caso del doctor Flores. La faz subjetiva del tipo penal se extrae del bien jurídico protegido. Que aquí yo realmente no sé si es la salud pública, si es el control social, si es la seguridad, me da lo mismo, no sé cuál es y me da lo mismo. Porque en todo caso se debe contar con un ánimo de traficar para causar daño a la población.
Si yo no tengo otra cosa que las plantas o la sustancia, ¿cómo puedo decir que hay un ánimo de causar daño? Es necesario, evidentemente, contar con otros elementos en la investigación y esa es una tarea del Ministerio Público y de las policías. El Ministerio Público, los tribunales y las policías entendieron en derecho que existen claramente errores. Falta masificarlo, falta llegar a aquellos que ejecutan estas situaciones. Y tenemos que capacitar a los jueces, ojalá que con gente como el doctor Flores, como Paulina, como Gabriela, como el equipo de Telegrama y otras instituciones que participan activamente en capacitación de estos planos más esenciales, más sutiles de las personas. Espero que sea así. Como cierre, yo he leído el proyecto de ley, considero que la discusión se ha enfocado de una manera absolutamente errada por parte de algunos integrantes del Poder Legislativo. Considero que no es una oportunidad para aprobar un proyecto de ley por dos razones. Primero, porque es un mal proyecto y segundo, porque cierra el debate. Durante este tiempo se ha ganado mucho, se ha ganado en discusión, se ha ganado en deliberación ciudadana y eso no debe perderse. Si hoy se aprueba un proyecto de ley, el debate se acaba por un buen rato. Debemos instar por la movilización ciudadana, por la integración más sustantiva de una visión general en torno al problema de las drogas. Creo ultra necesario discutir también en torno a otras drogas. ¿Por qué circunscribir todo el problema a la marihuana? ¿Por qué? Miren, yo fui relator de la Corte de Antofagasta por mucho tiempo. Conozco muy cercanamente la relación que tiene la población de Antofagasta con principalmente la pasta base de cocaína. Conozco el caso de una mujer boliviana, madre de 3 hijos, que reincidente en el delito de microtráfico. La pillaron con 500 miligramos de pasta base, pero la pillaron en un acto de tráfico, la pillaron vendiendo un papelillo de pasta base. Esa mujer se mantuvo presa por mucho tiempo. El drama social que generamos en torno a una prisión por una persona que está en un problema, o sea, ¿cómo podemos entender como sociedad que no haya un problema en una persona que para subsistir vende un papelillo de pasta base? Pone en riesgo su libertad, pone en riesgo a su familia, pone en riesgo a sus hijos. Los hijos están probablemente en el Sename, era una mujer boliviana que no tenía redes en este país. Le generamos un problema exponencialmente mayor con meterla presa. ¿Cómo nos tenemos la capacidad como sociedad de ponernos a pensar en estos casos y buscar otras soluciones? El derecho penal no es una solución para este tipo de conflictos. Son otras las competencias que tenemos que habilitar en esta sociedad para solucionar estos problemas. Y eso solo se logra con movilización y con organización. Y con diálogo, con argumentación, con convencimiento al otro de que estamos en un plano absolutamente equivocado de tratamiento de este problema. Como idea, el Tribunal de Tratamiento de Drogas también es una situación que debe analizarse a propósito del tema de las drogas y espero que lo hagamos, espero que tengamos altura de miras porque es una oportunidad insuperable para mejorar de forma diametral este problema. Gracias.